Hola chicos, bienvenidos a la clase de Teoría de la Medida. El día de hoy vamos a hablar sobre los fundamentos psicométricos en la evaluación psicológica y para ello el día de hoy vamos a hacer una pequeña definición de psicometría, un repaso histórico de la misma y veremos las teorías en las que está basada, como la teoría clásica de las pruebas. Así que vamos a iniciar. Adelante chicos. Vamos a iniciar entonces. El tema se va a llamar Fundamentos psicométricos en la evaluación psicológica. Así como en las ciencias físicas elaboran sus instrumentos basados en las teorías en las que están inmersas, los instrumentos en la evaluación psicológica necesitan demostrar su validez y confianza. En la psicología es la psicometría la que garantiza que sus instrumentos tengan las garantías científicas para su uso. La psicometría, entonces, es el conjunto de métodos, técnicas y teorías implicados en la medición de variables psicológicas. El objetivo de la psicometría será proporcionar modelos para transformar los hechos en datos con la finalidad de asignarles valores numéricos a los sujetos sobre las bases de sus respuestas. Durante este capítulo vamos a conocer los siguientes temas. El primero será conocer los fundamentos psicométricos en la evaluación psicológica, definir la psicometría y dar una muy breve reseña histórica, abordar la teoría clásica de las pruebas y en futuros videos vamos a hablar sobre la validez y la confiabilidad en las pruebas psicológicas. Ahora vamos a hablar sobre una definición y una pequeñita reseña histórica. La psicometría trata de todo aquello relacionado con la medición psicológica. Se especializa en las propiedades métricas que dichas mediciones deben poseer. Su objetivo es proporcionar modelos matemáticos para poder transformar los hechos en datos con la finalidad de asignarles números a las respuestas dadas por los sujetos en las evaluaciones. Entonces, vamos a decir que la psicometría es una rama de la psicología que trata de todo aquello relacionado con la medición psicológica. El nacimiento de la teoría de las pruebas se origina con los trabajos de Spearman en 1904 y su objetivo central es encontrar un modelo estadístico que explicase las puntuaciones obtenidas en las pruebas y permitiera la estimación de los errores de medida implícitos en todo proceso de medición. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la psicometría continúa su desarrollo y tiene su auge en los años 80 que continúa hasta nuestros días. Entonces, uno de los objetivos principales de la psicometría es proporcionar los métodos para transformar los hechos en datos, o sea, en números e interpretarlos en función de la teoría de la prueba. En este caso, como vamos a ver, la teoría clásica de las pruebas de Spearman. Vamos a entrar de lleno entonces en la explicación de la teoría clásica de las pruebas. Primero, hay que reconocer que toda medida psicológica, al igual que toda medida en las ciencias físicas, contienen un término de error. Esto fue un avance para la evaluación psicológica y que hay que mejorar nuestros instrumentos para medir con mayor precisión. Recordemos que este error de medida se encuentra en todos los tipos de instrumentos de medición, inclusive en los instrumentos de las ciencias físicas, y es que jamás se van a poder realizar dos mediciones exactamente iguales. Siempre pueden llegar a variar, pero entre menor sea estas diferencias en las mediciones vamos a obtener un mejor grado de error de medida. Por lo que se enfatiza que el diseño de instrumentos para medir constructos psicológicos presenta los siguientes problemas importantes. El primer problema que vamos a abordar nos dice que no existe una sola aproximación a la medición de un constructo que sea universalmente aceptado. Y es que siempre existirá la posibilidad de que dos teóricos seleccionen diferentes tipos de conducta para la definición operativa del mismo constructo. Número 2.
Las medidas psicológicas se basan en muestras limitadas de conducta. Siem- Siempre se medirán solamente en comparación a una muestra representativa. Las medidas que se pueden realizar con un instrumento son validadas y construidas a través de la aplicación de una muestra representativa de la población, por lo que cada vez que obtenemos una puntuación en una prueba psicológica, esta se basa en función de la muestra representativa de la población con la que fue construida y validada la prueba, por lo que entre mayor sea el número de la muestra representativa, se obtienen mayor número de datos que nos permiten obtener a su vez una puntuación más exacta. Problema número 3. La medida obtenida siempre tendrá un error, por lo que calcular este error es una de las principales tareas en la psicometría con el fin de obtener una mayor confiabilidad. Problema número 4. Falta de escalas con origen y unidades de medida bien definidas. Digamos que esto significa que como las pruebas son construidas desde cero y son basadas en constructos que el propio autor de la prueba define, no existe un marco de referencia universal para la medición de cualquier atributo psicológico. Y problema número 5. Los constructos psicológicos no pueden definirse aisladamente en términos de definiciones operacionales. Ya que cada constructo se basa en la definición que cada autor realiza acerca de ese constructo psicológico, esto trae consecuencias de que muchas veces no coincidan las escalas de dos tipos de prueba que miden los mismos atributos psicológicos. Por ejemplo, un Dominus y un Wechsler para medir la inteligencia. Esas dos pruebas nos pueden dar un resultado pues, del constructo psicológico que quieren medir, que es la inteligencia. Estas dos pruebas son pruebas de inteligencia, por lo que cada una nos va a dar un resultado obtenido en base al concepto que cada autor hizo de cada prueba, al concepto que cada autor realizó en cada prueba. Entonces, lo que intenta la teoría de las pruebas tiene que ver con el estudio de los problemas que acabamos de mencionar, con la búsqueda de métodos para solucionar esos problemas. La base de la teoría de las pruebas se interesa por la adaptación de la estadística y el diseño experimental para dar solución a los problemas ya mencionados. Spearman, influido por Galton y Pearson, buscaba un modelo estadístico que fundamentase las puntuaciones de las pruebas y permitiera la estimación de los errores asociados a todo proceso de medición, por lo que presenta así su modelo lineal clásico de Spearman y es el que se utiliza en la actualidad en la teoría clásica de las pruebas. Em, También se enfatiza que el objetivo central de este modelo es la estimación de los errores de medición, o sea, de estos errores que no son observables directamente. A partir de este modelo sencillo y lineal y del conjunto de supuestos que vamos a ver más adelante en que se basa, es posible construir pruebas y analizar sus elementos, así como determinar su confiabilidad y validez. Este modelo se expresa como X es igual a B más E. Entonces, esta fórmula representa el modelo lineal de Spearman, en donde X es igual a la puntuación empírica, V significa puntuación verdadera y E significa el error de medida. Puntuación empírica es el resultado neto que obtenemos en una prueba, el cual se construye con la suma de la puntuación verdadera más el error de medida. La puntuación verdadera es aquella que nunca vamos a conocer, ya que como vimos en el concepto de error de medida, jamás vamos a poder obtener una medición exacta,
pero sí una puntuación que puede ser muy precisa. Y entre mayor la precisión, mayor la confianza, por lo que mientras más confiable es una prueba y menor es el error, la puntuación empírica X se acercará más a la puntuación verdadera. Bien, ahora vamos a hablar sobre los supuestos y variaciones. Estos supuestos son ideas que extraemos a partir de la deducción de la interpretación de la fórmula lineal de Spearman. El primer supuesto que vamos a ver de los tres supuestos básicos que podemos encontrar, nos dice que la puntuación verdadera de un sujeto, o sea, V, es la esperanza matemática de la empírica de X. Aquí está. La E significa, ¿verdad? Esta E significa la esperanza matemática. Por lo que V, o sea, la puntuación verdadera, es igual a esperanza matemática de X. La esperanza matemática es igual a la sumatoria de las probabilidades de que exista un suceso aleatorio, multiplicado por el valor del suceso aleatorio. Dicho de otra manera, es el valor medio de un conjunto de datos, muy parecido al promedio en matemáticas. Imaginemos que pudiéramos aplicar una prueba psicológica una infinidad de veces a la misma persona. Si pudiéramos calcular el valor promedio de los resultados obtenidos en ese número infinito de aplicaciones de pruebas, el promedio que obtendríamos sería la esperanza matemática de X. Entonces, si aplicamos la prueba una infinidad de veces, como sabemos que siempre existirá un error de medida, en el momento de promediar siempre el resultado de la infinidad de aplicaciones de la prueba, vamos a obtener en ese momento la puntuación verdadera. Por lo que la esperanza matemática de X es igual a la puntuación verdadera. La esperanza matemática, entonces, sería el valor que se encontraría si se aplicara infinito número de veces el mismo instrumento al mismo sujeto. El supuesto número 2 nos dice que no existe correlación entre las puntuaciones verdaderas de los sujetos en una prueba y sus respectivos errores de medida, por lo que no hay por lo que la relación, ¿verdad?, entre la puntuación verdadera y el error de medida siempre nos va a dar 0. Esto significa que los errores son aleatorios y no dependen del valor de la puntuación verdadera, o sea que son insesgados. Dicho de otro modo, los errores de medida no tienen ninguna relación con la puntuación verdadera, por lo que la puntuación verdadera es perfecta y por lo mismo no puede tener errores. La puntuación verdadera es lo que es. Supuesto número 3. Dice que los errores de medida de los sujetos en una prueba no se correlacionan con sus errores de medida en otra prueba distinta. Por ejemplo, aquí vemos la fórmula, ¿verdad? Que nos dice que R, que significa relación. La relación, ¿verdad? Acá nos dice que la relación entre el error de medida de J por el error de medida de K es igual a 0. Si las pruebas se aplican correctamente, los errores serán aleatorios y no habrá razones para que covaríen sistemáticamente unos con otros. Es decir, las pruebas serán independientes. Pongamos un ejemplo.
Si aplicamos correctamente a una persona un Raven, que es una prueba para medir inteligencia, y después le aplicamos otra prueba psicométrica que mida el mismo atributo psicológico, por ejemplo, un Dominus, un Wechsler, ¿verdad? Veremos que los errores de medida de una prueba no se relacionan con los errores de medida de otra prueba. O sea, no hay relación en los errores de medida de una prueba con los errores de medida de otra prueba. Ese es el supuesto número 3. Ahora vamos a pasar con las deducciones de este modelo. De la fórmula lineal clásica de Spearman que vimos de x es igual a b más c, y de los supuestos, de los tres supuestos que vimos de esta fórmula, podemos obtener varios tipos de deducciones. Cabe mencionar que para el motivo de esta clase no vamos a ver todas las deducciones que existen, solamente vamos a analizar tres tipos de deducciones de las más básicas. La primera deducción dice que el error de medida es la diferencia entre la puntuación empírica y la verdadera. El modelo lineal establece que x es igual a b más c, que este es el modelo lineal clásico de Spearman, ¿verdad? A ver, vamos a hacer una marca. Este es el modelo lineal clásico de Spearman. Y podemos despejar a e. Y queda que e es igual a x menos v. Como podemos ver, esta deducción la podemos entender en función de una operación algebraica básica, como las que vemos en la secundaria cuando nos piden que despejemos a x. Por lo que para obtener o conocer el error de medida, podemos despejarlo haciendo una operación sencilla, donde la puntuación empírica le restamos la puntuación verdadera y así podemos obtener el error de medida. Ahora vamos a pasar a la deducción número 2, la cual dice que la esperanza matemática de los errores de medida es 0. Por lo tanto, son errores insesgados. De la deducción anterior, tenemos que el error de medida es igual a x menos v, o sea, la respuesta empírica menos el error de medida. La esperanza matemática del error entonces es, aquí la esperanza matemática del error es igual a la esperanza matemática de la puntuación empírica, o sea, x, y menos la esperanza matemática de la puntuación verdadera. Pero como sabemos por el supuesto 1 que la puntuación verdadera es igual a la esperanza matemática de x, si sustituimos en la ecuación anterior, tenemos que el error de medida es igual a v, puntuación verdadera, que es esta, ¿verdad? Menos la esperanza matemática de v, que a su vez la esperanza matemática de v es igual a v, porque como ya vimos que la puntuación verdadera, al ser la puntuación perfecta, siempre va a ser el mismo número, por lo que su esperanza matemática siempre va a ser la misma. Entonces, sustituimos puntuación verdadera menos puntuación verdadera, lo cual nos va a dar 0. Bien, ahora vamos a hablar sobre la deducción número 3, la cual dice que la media de las puntuaciones empíricas es igual a la media de las puntuaciones verdaderas. Entonces decimos que de acuerdo con el modelo clásico lineal de Spearman de x es igual a b más c, podemos despejar a la esperanza matemática de x como que es igual a la esperanza matemática de la puntuación verdadera más el error de medida, que es igual a la esperanza matemática de la puntuación verdadera más la esperanza matemática del error de medida. Pero como ya vimos, ¿verdad? Que la esperanza matemática
del error de medida es 0, lo sustituimos, ¿verdad? Y nos queda que la esperanza matemática de X es igual a la esperanza matemática de B más 0, por lo cual nos queda únicamente la esperanza matemática de la puntuación verdadera, por lo que la esperanza matemática de la puntuación empírica es igual a la puntuación matemática, la esperanza matemática de la puntuación verdadera. Allá es un trabalenguas. Entonces, como ya vimos que la esperanza matemática es el promedio, sabemos que el promedio de X es igual al promedio de B. O sea que el promedio de la puntuación empírica es igual al promedio de la puntuación verdadera. Son iguales. Eso significa, ¿verdad?, que si aplicáramos una infinidad de veces una prueba psicométrica a una persona y sacáramos un promedio de las puntuaciones de esa persona, encontraríamos que la puntuación verdadera, ¿sí?, que es igual al promedio de al promedio de la puntuación empírica. Ok, entonces estos supuestos y las deducciones que acabamos de ver significan que teóricamente la puntuación obtenida, o sea, la puntuación empírica, la puntuación que obtenemos al aplicar una prueba, o sea, el resultado neto de la puntuación que obtiene la persona al al aplicarle una prueba psicológica, sabemos que la puntuación obtenida es igual a la puntuación verdadera, con un margen de error, obviamente, de X, ¿verdad? Es igual a B más E, ¿sale? Y este error es un error aleatorio que tiende al cero, ¿sí? Y que no tiene relación con la puntuación obtenida en la prueba ni con otro instrumento aplicado al mismo sujeto. O sea, del margen de error. No tiene relación con la puntuación obtenida en la prueba ni con un instrumento aplicado al mismo sujeto. Si el instrumento está bien construido, esperaríamos que la puntuación obtenida reflejara lo mejor posible su puntuación verdadera y el error de medida fuera lo más cercano a cero. Gracias a la confirmación que obtenemos en las deducciones y supuestos del modo lineal clásico de Spearman, esperamos que la puntuación obtenida sea lo más cercana a la puntuación real y contenga el mínimo de errores posibles. Esto hace que un instrumento sea confiable y esto nos lleva a los dos requisitos indispensables de cualquier prueba psicológica que sea considerada como adecuada y científica: la confiabilidad y la validez como fundamentos de las pruebas psicológicas, las cuales veremos más adelante en la siguiente clase. Bueno, eso fue todo. Si tienen alguna duda me pueden preguntar. Saludos.